Hola, en este video conocerás los triángulos rectángulos notables. Al triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son de 30 y 60 grados, y al triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son de 45 grados, se les conoce como triángulos notables. Si el lado AB mide 1, ¿crees que podemos calcular la medida de los otros lados del triángulo? Anímate a calcular estos valores, ponle pausa al video y vuelve a reproducirlo cuando hayas terminado. Si se refleja el triángulo ABC respecto al lado BC, se obtiene un triángulo igual al anterior con un ángulo de 30 grados y otro de 60 grados. Observa que el ángulo MCA es igual a sumar el ángulo BCA, que mide 30 grados, con el ángulo MCB, que también mide 30 grados. Así, el triángulo AMC tiene sus tres ángulos iguales. Entonces, es un triángulo equilátero, por lo que todos sus lados son iguales. Además, el lado AM es igual a 2. Por lo tanto, X es igual a 2. Para calcular el valor de Y, se aplica el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, se despeja Y al cuadrado. Luego, se sustituye el valor de X igual a 2. Se desarrollan las operaciones. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y 4 menos 1 es 3. Se debe resolver la ecuación y al cuadrado igual a 3. En este caso, y es la medida de un segmento, por lo que su valor debe ser positivo. Por lo tanto, y es igual a la raíz cuadrada de 3, pues raíz de 3 es el número positivo que elevado al cuadrado resulta 3. Intenta resolver el siguiente problema. Si en el triángulo DEF, el ángulo FDE es de 45 grados y la medida del lado DE es igual a 1, encuentra los valores de X y Y. Ponle pausa al video y vuelve a reproducirlo cuando hayas terminado. En este triángulo, el ángulo EFD también mide 45 grados, ya que los ángulos de un triángulo deben sumar 180 grados. Entonces, el triángulo DEF es isósceles, por lo que los lados EF y DE son iguales, es decir, X es igual a 1. Para encontrar el valor de Y, se aplica el teorema de Pitágoras en el triángulo DEF. Luego, se sustituye el valor de X igual a 1 y se desarrollan las operaciones. Ahora, se debe resolver la ecuación y al cuadrado igual a 2. Como Y es la medida de un segmento, su valor debe ser positivo. Por lo tanto, Y es igual a la raíz cuadrada de 2. Ahora ya conoces las medidas de los triángulos notables. Estos triángulos se conocen como triángulo de 30 y 60 y triángulo de 45. Veamos cómo podemos utilizar toda la información que conocemos de los triángulos notables. En un triángulo rectángulo con ángulos de 60 grados y 30 grados, uno de sus catetos es igual a 3. Para calcular los valores de X y Y, se observa que el triángulo MNP es semejante al triángulo notable de 30 y 60, por el criterio ángulo-ángulo. Entonces, al efectuar el cociente de las longitudes de los lados correspondientes, se obtiene X sobre 2 es igual a 3 entre 1.
y y sobre raíz de 3 es igual a 3 sobre 1. Despejamos x en la primera ecuación y obtenemos que x es igual a 3 por 2, por lo que x es igual a 6. En la segunda ecuación se despeja y se obtiene que y es igual a 3 por raíz cuadrada de 3. ¿Puedes calcular los valores de x y y en el siguiente triángulo? Dale pausa al video e inténtalo. Muy bien, x y y son iguales y su medida es raíz cuadrada de 2.